Jueves 14 de diciembre, bienvenidos de vuelta. Hare Krishna. Este es el Bhagavad Gita Podcast. Y estamos por entrar en una nueva sección de versos hoy, en el verso 39. En este capítulo 2 de la Gita, Krishna mismo de manera explícita, sí, de manera directa, en sus propias palabras, vamos a ver cómo Krishna hace un punto y seguido, pone una referencia allí y él comienza diciendo en este 39, diciendo que ahora te voy a hablar de algo diferente, él dice. Vamos a descubrir de qué se trata eso. ¿Qué es eso diferente que Krishna tiene para decir? Ahora lo vamos a ver. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eshate Vihita Sankhye Buddhir Yoge Tuimam Shrinum Buddhya Yukto Jaya Partha Karma Bandham Prahasyasim. Hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico, dijo Krishna. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras. Esta es la traducción del verso. Y como Krishna dice, ya te he hablado hasta el verso anterior, te he hablado de este conocimiento trascendental, pero en su característica, digamos, analítica, en un estudio analítico. Ahora hablaré de lo mismo, dice él, pero en otros términos. Y él utiliza un término, Karma Bandham, que aparece aquí en la cuarta línea. Karma Bandham. Esto es muy interesante, ya que más adelante, es el capítulo 3, vamos a ir conociendo más acerca del el concepto del karma. Hemos abordado ya un poco, pero más en el capítulo 3 se va a abordar más. Y él habla aquí del karma bandham. Y este bandham hace referencia como Prabhupada lo traduce, al cautiverio al karma. O sea, hay algo que nos impide actuar, o hay algo que nos empuja a actuar por diferentes razones. Los diferentes condicionamientos, hay ocasiones en donde nos vemos empujados a hacer cosas que no quisiéramos. Hay ocasiones en donde nos vemos detenidos y como si estuviéramos en un tipo de... Sí, como si estuviéramos atados. Hay ocasiones en donde quisiéramos hacer algo, pero no podemos proceder por diferentes razones. Estas dos situaciones podrían estar incluidas aquí en el karma bandham, el enredo, no solo enredo, Prabhupada lo traduce hoy como cautiverio, pero cómo uno puede estar atado, digamos, al karma. También hablábamos un poco de ello en la sesión anterior, como, por ejemplo, decíamos, esto Krishna lo va a introducir un poco más adelante en estos mismos versos. Decíamos, en algunas ocasiones, o con cierta frecuencia, accedemos a realizar alguna actividad pensando en el beneficio que voy a obtener. Por lo tanto, no estoy siendo libre, porque estoy más bien siendo en ese karma bandham, estoy siendo presionado, digamos, o seducido, si podemos usar esa palabra, por el resultado que yo imagino que voy a obtener. Y lo mismo al revés. Hay ocasiones en donde me detengo de hacer algo que digamos que debería, pensando en que el resultado de ello va a ser desagradable. Todas estas consideraciones entran aquí en el karma bandham. Y la idea es poder actuar con libertad.
naturalmente la libertad es prácticamente un sinónimo de felicidad. Una persona libre es una persona feliz. Sí. Y hay toda una idea en torno a, y lo vamos a ir viendo, lo hemos ido viendo hasta ahora, lo vamos a seguir viendo aquí en la Gita, la idea de las almas liberadas. Hay, como dije, como si fuera un sinónimo. Un alma liberada es eso, está en contraposición o está en el otro extremo, digamos, en el otro lado de un alma condicionada. Estamos hablando aquí de los condicionamientos también, que nos impiden actuar o que nos empujan a actuar. Y entre más condiciones tenga uno, o más condicionamientos, va a perder más libertad y por lo tanto va a encontrarse en situaciones más desagradables. Así que libertad sinónimo de felicidad. Se es libre porque se está feliz, o se está feliz porque se es libre. Mientras que se viva, digamos, en ignorancia, en oscuridad, pues no hay posibilidad de conseguir libertad, de conseguir felicidad. Y Krishna entonces está disponiéndose, él dice, voy a explicarte todo esto con fines prácticos. Te voy a explicar todo esto, Arjuna, para que puedas liberarte, para que consigas eso, para que consigas libertad y, en fin de cuentas, felicidad. Porque como lo hemos leído ya, el objetivo de todas estas obras, de todos estos recursos de carácter espiritual, es que la persona pueda estar feliz. Básicamente es eso, ¿no? Porque en el fondo todos buscamos, cada quien con diferentes estrategias, cada quien lo resuelve como puede, pero en fin de cuentas todos buscamos estar bien, todos buscamos estar felices. La Gita también va a atender a esa necesidad, pero va a regalar una información con la cual nos daremos cuenta que hay diferentes niveles de felicidad. Y aquí Krishna entonces está apuntando a ello, a que sabiendo esto que vamos a saber, recibiendo esta información, entonces vamos a ganar libertad. Vamos a lograr liberarnos. La verdadera libertad. O al menos una libertad, una idea, una definición de libertad bastante novedosa. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Según las Nirukti, o sea, el diccionario védico, Sankhya significa aquello que describe las cosas en detalle. Y Sankhya se refiere a una o a aquella filosofía que describe la verdadera naturaleza del alma. Y yoga implica controlar los sentidos. La proposición de Arjuna de no pelear se basaba en la complacencia de los sentidos. Me detengo un momento. Prabhupada comienza entonces hablando de Sankhya y definiendo esta idea de Sankhya. ¿Por qué? Porque el verso mismo, Krishna utiliza esta palabra, Sankhya. Krishna también utiliza la palabra yoga, por esa razón Prabhupada abre su comentario definiendo o ayudándonos a entender con esta definición qué es Sankhya, qué es yoga. Acaba de decir que Sankhya es una descripción en detalle de las cosas. Y yendo más profundo, una descripción en detalle de qué es el alma, con todos sus componentes, digamos, todas sus características. Digamos, olvidando su deber primordial, Arjuna quería dejar de pelear porque creía que si no mataba a sus parientes sería más feliz que si disfrutaba del reino después de conquistar a sus primos y hermanos, los hijos de Dhritarashtra. En ambos casos, el principio básico era la complacencia de los sentidos. Me detengo un momento. Prabhupada está diciendo que Arjuna pensaba que, como dijimos, todos queremos felicidad, y Arjuna estaba considerando su felicidad, y él pensó que no participando de esta batalla voy a conseguir más felicidad, aun si gano la batalla. Por lo tanto, prefiero no pelear, porque si gano voy a encontrarme no tan feliz.
Pero en ambos casos, dice Prabhupada, el principio básico era la complacencia de los sentidos, o sea, complacerse a sí mismo. Continúo leyendo. Tanto la felicidad que se obtendría de conquistar a sus parientes, como la felicidad de verlos vivos, tienen ambas por base la complacencia personal de los sentidos, incluso a costa de la sabiduría y el deber. Por consiguiente, Krishna quería explicarle a Arjuna que al matar el cuerpo de su abuelo no mataría al alma en sí. Y le explicó que todas las personas individuales, entre ellas el mismo Señor, son individuos eternos. Fueron individuos en el pasado, son individuos en el presente y continuarán siendo individuos en el futuro, porque todos nosotros somos almas individuales eternamente. Nosotros tan solo cambiamos nuestros trajes corporales de diferentes maneras, pero de hecho mantenemos nuestra individualidad incluso después de liberarnos del cautiverio del traje material. El Señor Krishna ha expuesto de un modo muy gráfico un estudio analítico del alma y el cuerpo. Y ese conocimiento descriptivo del alma y del cuerpo desde diferentes puntos de vista se ha descrito aquí con el nombre de Sankhya en términos del diccionario Nirukti. Ok, nos detenemos un momento. Prabhupada ha elaborado todo este punto para explicarnos que todo lo que acabamos de leer hasta el verso anterior en relación con el alma, que el alma es eterna, que el alma es inmutable y que el alma pasa a diferentes cuerpos, así como al momento de cambiarse de ropa, cambia lo externo, pero la persona es la misma. De forma similar, el alma cambia de cuerpos, pero sigue siendo la misma. Toda esa descripción relacionada con el alma, Prabhupada nos informa aquí que en un sentido técnico se llama Sankhya, todo eso. O sea que acabamos de salir, en otras palabras, acabamos de salir de este capítulo de la Gita, de esta sección titulada Sankhya, Sankhya Yoga. Podemos decir, el vínculo que el estudiante hace con el ser espiritual a través de estudiar acerca del alma, Sankhya Yoga. Sigamos leyendo. Este Sankhya no tiene nada que ver con la filosofía Sankhya de la Teo Kapila. Mucho antes del Sankhya del impostor Kapila, la filosofía Sankhya se hallaba expuesta en el Srimad Bhagavatam por el verdadero señor Kapila, la encarnación del señor Krishna, el cual se la explicó a su madre Devahuti. Él explica claramente que el Purusha, o sea, el Señor Supremo, es activo y que él crea, el Señor Supremo crea mediante el hecho de lanzarle una mirada a la Prakriti. Esto se acepta en los Vedas y en la Gita. La descripción de los Vedas indica que el Señor le lanzó una mirada a la Prakriti, la naturaleza, y la fecundó con almas atómicas individuales. Todos esos individuos trabajan en el mundo material en aras de la complacencia de los sentidos y bajo el hechizo de la energía material creen que son disfrutadores. Esa mentalidad se arrastra hasta la última etapa de la liberación, cuando la entidad viviente quiere volverse uno con el Señor. Esa es la última trampa de Maya, o de la ilusión de la complacencia de los sentidos. Y solo después de muchísimos nacimientos dedicados a esa clase de actividades de complacencia sensual, una gran alma se entrega a Vasudeva, el Señor Krishna, concluyendo así la búsqueda tras la verdad última. Ok, Prabhupada sigue aquí en torno a la filosofía Sankhya. Pasa que para nuestra información, sí, debido a que hay el lugar donde se conoce de manera más natural todo este conocimiento, que es en la India,
durante años enteros y siglos ha habido eso, la presencia de todo este conocimiento, ¿no? Y eso naturalmente ha dado pie a que surjan, como es natural en todos lados y es una de las cualidades de la naturaleza humana, pudiéramos decir, aunque no solo humana, sino más bien según la Gita es una de las cualidades de la naturaleza condicionada, de las almas condicionadas, que es la tendencia a engañar. Entonces, ha surgido, sí, como es natural, algunos engañadores, entre ellos, Prabhupada menciona aquí a un Kapila. Prabhupada lo llama así, una filosofía atea, él dice, que busca sustentar el punto de que el alma, en fin de cuentas, no existe. Porque, en fin de cuentas, ustedes que están escuchando y yo que estoy hablando, cuando nos liberamos de la materia, por fin volvemos a ser lo que siempre fuimos. ¿Y qué es lo que siempre fuimos? Fuimos el Señor Supremo. Pero es que ahora no lo recordamos. Cuando nos liberemos, hace falta, según ellos, según esta filosofía, hace falta seguir un método para limpiarse de los condicionamientos materiales, y cuando logramos la limpieza total, por fin nos damos cuenta de que siempre fuimos Dios. Y es un poco así a grandes rasgos y brevemente, en términos muy generales, lo que pretende, o la filosofía que defiende el método Sankhya, el Sankhya ateo, como dice Prabhupada. Entonces Prabhupada está hablándonos de ello. Si bien es verdad, para nosotros tal vez es un poco desconocido este asunto del Sankhya ateo, como él lo está llamando, pero él encuentra necesario hacer esa aclaración, debido a que, como digo, habrá personas que sí ubican, sí entienden que este Sankhya podrían terminar concluyendo que es una filosofía autorizada porque aparece en la Bhagavad Gita, porque Krishna habla en esos términos de Sankhya Yoga. Entonces ello podría dar la impresión de que este Sankhya ateo es autorizado en la Gita, o es autorizado por la Gita. Sigamos leyendo. Al entregarse a Krishna, Arjuna ya lo había aceptado como su maestro espiritual. 2 puntos. Shishyasteham sadimantuam prapanam. Esta es una cita del 2.7 de la Gita. En consecuencia, Krishna le va a hablar ahora acerca del proceso de trabajar en estado de Buddhi Yoga o Karma Yoga, o en otras palabras, de la práctica del servicio devocional únicamente para la complacencia de los sentidos del Señor. Aquí aparecen nuevas terminologías. Y vale la pena anotarlas y prestarles atención. Prabhupada indica que aquí se va a comenzar una descripción de la práctica del servicio devocional, que es el tema central de la Gita. ¿Qué es esa práctica? Y Prabhupada lo ha usado aquí, ese servicio devocional, ha usado 2 sinónimos, digamos, o al menos los ha usado como sinónimos: Buddhi Yoga y Karma Yoga. Interesante, porque en otros contextos Karma Yoga puede tener algunas implicaciones distintas del Bhakti Yoga, pero en este momento Prabhupada los usa como sinónimos: servicio devocional, Buddhi Yoga y Karma Yoga. Sigo leyendo. En el capítulo 10, verso 10, este Buddhi Yoga se explica diciendo que es una comunión directa con el Señor, en el cual, o quien está situado en forma de Paramatma en el corazón de cada cual. Interesante. Una comunión directa con el Señor. Eso es lo que busca, ahí donde pretende llevarnos este libro, tener una comunión directa con el Señor. Sigo leyendo. Pero dicha comunión no se lleva a cabo sin el servicio devocional. Por lo tanto, aquel que le está prestando al Señor un amoroso servicio trascendental o devocional, o en otras palabras, que se halla en estado de conciencia de Krishna, esa persona alcanza la etapa de Buddhi Yoga en virtud de la gracia especial del Señor. Ok, entonces una persona que está intentando complacerlo a Dios, el Señor Supremo le otorga su gracia, lo
si podemos decirlo así, lo reviste o lo dota de su gracia para que esa persona alcance un estado llamado Buddhi Yoga, que es el estado de conciencia de Krishna. Voy a nada más mencionar así como un paréntesis, que no es el tema de hoy, pero lo menciono. Y es que hay una diferencia entre, por ejemplo, el movimiento de conciencia de Krishna, las actividades de conciencia de Krishna y el estado de conciencia de Krishna. Yo pudiera realizar actividades de conciencia de Krishna y no necesariamente encontrarme en el estado de conciencia de Krishna. Pudiera realizar actividades de conciencia de Krishna y aún así estar muy distante de ese estado de conciencia de Krishna. Como dije, nada más un dato que corresponde a otro tema. Sigo leyendo. El Señor dice, por ende, que Él solo les confiere el conocimiento puro de la devoción amorosa a aquellos que siempre están dedicados al servicio devocional, movidos por el amor trascendental. De esa manera, el devoto puede alcanzar al Señor fácilmente en el siempre bienaventurado reino de Dios. Hablábamos de la felicidad arriba, o hace un momento. Hablábamos de la libertad. Y cómo la libertad es sinónimo de la felicidad, decíamos. Y cómo esa felicidad, entonces, está vinculada, de acuerdo con esta línea de ideas que traemos aquí. Esa felicidad y libertad están vinculadas con el amor, primero, y con el vínculo, con la comunión con Dios. Es aquí donde, digamos, la vida Vaishnava, la vida devocional dentro del Bhakti, tiene así diferentes matices, digamos, como si viéramos una piedra o uno de estos diamantes que tiene muchas caras. Entonces, en algunos momentos, la vida de conciencia de Krishna en su parte más, en su aspecto así muy filosófico, es eso, es una filosofía que puede volverse en ciertos momentos tan intrincada, una filosofía que a veces cuesta seguirle el paso porque es muy densa y exigente, ¿no? Exigente en el sentido intelectual, de que exige nuestra atención y poner mucha atención, como lo es en general la filosofía. Y en otras ocasiones muestra su cara así muy religiosa en el sentido más dogmática. Bueno, puede llegar a ser dogmática con un descuido, pero quería decir más bien con su parte más litúrgica. Sí, la liturgia y los rituales, que también son bastante vistosos y a veces agradables de ver. Y aquí en este verso, por ejemplo, Prabhupada, que viene hablando del bienaventurado reino de Dios, la comunión con el Señor, ese lenguaje también aporta a apreciar ese aspecto religioso de esta cultura, que es la cultura Vaishnava. Es la cultura Vaishnava. Y como dije, muestra esa parte más religiosa por ese lenguaje que Prabhupada utiliza. Y en un sentido lo es una religión totalmente, indudablemente es una religión, porque busca vincular nuevamente al alma con la superalma, crear esa comunión de vuelta con Dios, como él lo llamó aquí. Y totalmente es una religión. Algunas personas hoy por hoy están, que también este es otro tema, ¿no? Pero algunas personas comprensiblemente están muy, no sé si cabe esta palabra aquí, hurañas, cuando se habla de religión, muy aprensivas y sí, no pueden tolerar la idea misma de religión de Dios, de hablar de Dios o hablar de religión. Pero lo cierto es que sí, el Bhakti es eso, es una religión que a través usando diferentes recursos, uno de ellos es la filosofía, busca llevarnos de diferentes maneras a esa libertad, a esa plena felicidad, en donde se experimenta amor verdadero, en donde hay un vínculo con el Señor Supremo,
y fácilmente se puede vivir en el bienaventurado reino de Dios. Término bastante, como dije, bastante, en un color muy religioso, ¿no? Sigamos leyendo. Así pues, el Buddhi Yoga que se menciona en este verso es el servicio devocional del Señor. Y la palabra Sankhya que se menciona aquí no tiene nada que ver con el Sankhya Yoga ateo enunciado por el impostor Kapila. Sigue aclarando aquí, dice la Prabhupada. Luego, uno no debe incurrir en el error de creer que el Sankhya Yoga que se menciona aquí tiene alguna relación con el Sankhya ateo, lo que decíamos. Ni tampoco tuvo esa filosofía ninguna influencia durante esa época, ni el señor Krishna se hubiera molestado en mencionar semejantes especulaciones filosóficas ateas. La verdadera filosofía Sankhya la describe el señor Kapila en el Srimad Bhagavatam, pero ni siquiera ese Sankhya tiene algo que ver con los temas que estamos discutiendo. Ajá. Aquí Sankhya significa, abre comillas, descripción analítica del cuerpo y el alma, cierra comillas. Descripción analítica del cuerpo y el alma. El señor Krishna hizo una descripción analítica del alma, tan solo para llevar a Arjuna hasta el punto del Buddhi Yoga o Bhakti Yoga. Por lo tanto, el Sankhya del señor Krishna y el Sankhya del señor Kapila, tal como se describe en el Bhagavatam, son una misma y única cosa. Ambos son Bhakti Yoga. El señor Krishna dijo pues que solo la clase de hombres poco inteligentes hacen una distinción entre el Sankhya Yoga y el Bhakti Yoga. Sankhya Yoga Pritau Palam Pravadantina Pandita. Claro que el Sankhya Yoga ateo no tiene nada que ver con el Bhakti Yoga y sin embargo las personas poco inteligentes sostienen que en la Bhagavad Gita se hace referencia a él. Bueno, aquí estamos leyendo lo que decíamos hace un momento. Prabhupada entonces responsable, como un educador, un maestro, un profesor responsable, se encarga de que el estudiante que va pasando por estas líneas reconozca que los posibles errores en el camino, digamos, reconozca que sí pueden hay ciertos peligros, digamos, pero Prabhupada sí alerta de eso. Entonces, y vimos que lo reitera, este Sankhya es diferente del Sankhya ateo, el Sankhya ateo no tiene influencia en la Gita, no se respalda en la Bhagavad Gita ese Sankhya ateo. Como dije, es para cuidar al lector, ¿no? Notemos también aquí, y esto también es importante, esto es importante notarlo en este verso y también en otros momentos en la obra de Srila Prabhupada, y es que digo Srila Prabhupada en el sentido de él como un escritor, en su faceta de escritor, digamos, y en su faceta de guía espiritual. A eso me refiero con Srila Prabhupada, esta versión suya, esta faceta suya. Y es que cuando él habla y se dispone a señalar a diferentes filosofías erradas, digamos, distorsionadas, podemos notar que él no lo hace o podemos percibir si hay alguna carga emocional allí, si hay algún odio, algún resentimiento, algún juicio moralista, por ejemplo, o podemos percibir, intentar hacer ese ejercicio y nos daremos cuenta cómo hay una ausencia de odio, hay una ausencia de rencor, una ausencia de orgullo al momento de señalar esas otras filosofías. Y sí, porque lo que Prabhupada está haciendo aquí, como dije, es un intento es un recurso para el digamos, el aprendizaje del alumno. Simplemente comparar y informarle de que hay una filosofía que es esa filosofía Sankhya en este caso, que no es autorizada. Menciono esto ¿por qué? Porque para que notemos que hay una diferencia entre ser un fundamentalista y ser un religioso, ¿sí? Ciego, dogmático, que
de manera infantil rechaza cualquier otra cosa que no sea su propia religión. No es el caso de Srila Prabhupada. Y en el intento de ser respetuosos y generosos con todas las demás religiones, entonces alguien podría caer en el error de abrazar cualquier cosa en nombre de ser respetuoso y terminar abrazando, sí, simplemente a engañadores y personas con un mensaje nocivo, ¿no? Personas, sí, engañadoras. Así que Prabhupada aquí con esa responsabilidad, como dije, nos informa de que sí, existen filosofías que distorsionan o alejan el verdadero camino, que es ganar esa libertad espiritual. Sigamos leyendo. Entonces, uno debe entender que Buddhi Yoga significa trabajar con conciencia de Krishna, en medio de la bienaventuranza y conocimiento plenos del servicio devocional. Aquel que trabaja únicamente en aras de la satisfacción del Señor, por difícil que dicho trabajo sea, trabaja bajo los principios del Buddhi Yoga y se encuentra inmerso siempre en la dicha trascendental. A ver, me detengo. Otra vez. Aquel que trabaja únicamente en aras de la satisfacción del Señor, por difícil que dicho trabajo sea, trabaja bajo los principios del Buddhi Yoga y se encuentra inmerso siempre en la dicha trascendental. Pudiéramos preguntarnos cómo es posible que Prabhupada está señalando aquí que una persona que trabaja o labora, no en el sentido, laboral, en el sentido de que ese sea un empleo, sino más bien que actúa, digamos, bajo los principios del Bhakti Yoga, siempre está en dicha trascendental. Pero pudiéramos notar, o ya sea en nosotros mismos o en otros, que yo veo a personas ocupadas en el servicio devocional o yo mismo y no me encuentro en una dicha trascendental. No me encuentro siempre en una dicha trascendental. ¿Qué sucede? ¿Cómo relacionamos o cómo podríamos relacionar esto que estamos leyendo aquí con nuestra propia práctica? ¿Cómo lo resolvemos? Y aquí encontramos en estas mismas líneas que leímos, Prabhupada habla de una persona que trabaja, dice él, únicamente en aras de la satisfacción del Señor. O sea, una persona que trabaja en el estado de conciencia de Krishna, que consiguió un estado mental en el cual ya no está interesado en ganar posición para sí mismo, en ganar respeto, en demostrarle nada a nadie. Ya no trabaja por rencor, ya no trabaja por avaricia, ya no trabaja por nada, ninguna de ese tipo de cosas influyen en la mentalidad de esa persona, sino que ha llegado al punto de trabajar únicamente buscando satisfacer al Señor. Y es ese tipo de personas, son ellos quienes siempre se encuentran en dicha trascendental, realizando Bhakti Yoga, Buddhi Yoga. Mientras que hay otros, aquí podemos entrar nosotros, que posiblemente nos ocupemos en Bhakti Yoga, un Buddhi Yoga, y no alcanzamos una dicha trascendental constante. De hecho, parecería que más bien en pequeños momentos alcanzo una dicha trascendental. Y ello se debe a que en nuestro interior, de manera consciente o inconsciente, todavía seguimos buscando satisfacciones personales. ¿Eso está mal? ¿Eso es demoníaco? No, no lo es. No está mal. No hace falta crucificarnos a nosotros mismos por tener ese tipo encontrarnos en ese estado. Es solo que forma parte del proceso. Y a medida que entonces vamos aplicando con sinceridad los principios del Bhakti Yoga, ganamos más transparencia, ganamos más pureza, mejor dicho, y vamos alcanzando ese estado de dicha trascendental constante. Y aquí hace falta la sinceridad, hace falta sí, ser honesto. Krishna es lo mejor que puedo dar, hago mi mejor esfuerzo y confiar en que Krishna nos va permitiendo ganar más pureza. Y a medida que el corazón se purifica, entonces ese estado de dicha trascendental se puede manifestar. Mientras vamos en el camino, como dije, para nosotros, y también vale la pena observar a otros también. Que sí.
¿En qué medida se presenta ese estado de dicha trascendental? Sigamos leyendo. Mediante esa ocupación trascendental y por la gracia del Señor, uno adquiere automáticamente plena comprensión trascendental. Y de ese modo su liberación se completa por sí sola, sin que se tengan que hacer esfuerzos ajenos para adquirir conocimiento. Hay una gran diferencia entre el trabajo con conciencia de Krishna y el trabajo que se realiza para buscar resultados fruitivos, especialmente en lo que respecta a la complacencia de los sentidos para lograr resultados en función de la felicidad familiar o material. Buddhi Yoga es entonces la cualidad trascendental del trabajo que realizamos. Otra vez, Buddhi Yoga es entonces la cualidad trascendental del trabajo que realizamos. Hace falta leerlo con calma, ¿cierto? Como decía hace un rato, como cosa natural, pues hace falta prestar atención y con plena atención a lo que estamos leyendo. Prabhupada dice que hay una gran diferencia, una gran diferencia entre el trabajo con conciencia de Krishna y el trabajo ordinario, digamos. Las actividades en las cuales uno simplemente busca resultados. Está pensando en lo que va a conseguir. Notemos una vez más que Prabhupada habla aquí del trabajo con conciencia de Krishna. No está diciendo actividades de conciencia de Krishna, que son dos cosas diferentes. Porque yo, de vuelta, pudiera realizar actividades de conciencia de Krishna sin conciencia de Krishna. Las actividades de conciencia de Krishna, digamos que serían un poco estereotipadas, ciertas actividades que al verlas yo sé que son actividades de conciencia de Krishna. Pero yo no sé cómo está la conciencia de la persona que las está realizando. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Estoy realizando actividades de conciencia de Krishna con conciencia de Krishna? Es una buena pregunta. Y ese tipo de actividades, entonces, cuando se realizan con conciencia espiritual, Prabhupada va a elaborar este punto más adelante en el capítulo 3, como la actividad puede ser exactamente la misma, y aquí no podemos determinar cómo está la conciencia del otro. Pero si hay un entrenamiento adecuado, y lo que busca el Bhakti es eso, entrenar a la persona para que esas actividades pueden seguir siendo exactamente las mismas, pero la conciencia es diferente, totalmente diferente. Y en la medida en que se pule la conciencia, entonces se acerca a ese estado de conciencia de Krishna, de felicidad plena, de libertad plena. Así que Buddhi Yoga, hemos hablado de ello hoy, aquí terminamos. Es la cualidad trascendental del trabajo que realizamos. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos actuando, actuando no en el sentido de actuar con falsedad, sino seguimos realizando acciones, actividades, pero con una conciencia diferente. ¿Por qué? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que me motiva a realizar las cosas que realizo? ¿En qué estoy pensando? Sí, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis motivaciones? El Bhakti busca entonces pulirnos y que nuestra conciencia, a medida que la conciencia se pule, mis motivaciones se pulen. Y bueno, ese es el trabajo en el cual consiste el Bhakti Yoga. De tal manera que la conciencia plenamente pura actúa únicamente para servir, para el servicio trascendental, devocional, hecho con amor al Señor Supremo, la fuente del amor. Y la persona pasa entonces a servir plenamente a la fuente del amor. ¿Y cuál es el resultado de ello? La persona se va a ver alcanzada por un amor sin precedentes, un amor ilimitado y verdaderamente puro. Y no hay más felicidad que ello. No hay más arriba que encontrar pleno amor, amor verdadero, amor de verdad, extraído de la fuente del verdadero amor, que es Krishna, la fuente de todo. Ok. Eso es todo por hoy. Ahí nos vamos a detener. Que tengan un bonito día, una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.